Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, de verdad, y vais a ver por qué. Hoy vamos a ver un indicador que todos seguramente conocéis o habéis visto alguna vez, incluso aunque estéis comenzando dentro del mundo del trading, seguramente habéis oído hablar del fractal de Williams. Hoy vamos a ver cómo usarlo de manera correcta. Os voy a decir, y no estoy exagerando, un 99% de las personas que usan el fractal de Williams lo usan de forma incorrecta. Como os digo, no estoy exagerando, vais a ver por qué. Bien, vamos directamente a indicadores. Estamos en TradingView. Que sepáis que en TradingView es donde analizamos el mercado y después operamos en el exchange de BingX. Bien, para la estrategia esto es todo lo que necesitamos: los fractales de Williams y una media móvil exponencial o una EMA, que después le vamos a dar un valor en concreto, y por supuesto los fractales de Williams también vamos a configurarlo, ya que por defecto deja mucho que desear, ¿vale? Bien, vamos a darle un clic a los fractales de Williams y otro clic a la media móvil exponencial. Bien, lo que primero vamos a configurar es la media móvil exponencial. Vamos a la configuración, vamos a estilo, vamos a cambiarle el color por el blanco y en entrada de datos vamos a darle una longitud de 200. Bien, ahí con eso ya tenemos ya la tendencia definida, ¿de acuerdo? Si el precio va por debajo de la EMA, estamos ante una tendencia bajista. Si el precio está por encima de la EMA, estamos ante una tendencia alcista. Si por el contrario el precio está pisando la EMA, damos por hecho que estamos en un rango y entonces no operamos porque no hay una tendencia definida. Hasta ahí todo de acuerdo, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a eliminar de aquí fractales, por eso os digo que la configuración deja mucho que desear. Muy fácil, vamos a la configuración y vamos a ponerlo en 9 periodos. En estilo lo dejamos tal y como está, podéis cambiar el tono de alguno de los colores si queréis. Yo voy a cambiar el tono de este verde, que parece un verde hospital, no me gusta nada. Vamos a poner este otro verde que tiene más iluminación, le damos a aceptar y así lo vamos a dejar. Ahora, antes de explicar la estrategia, os voy a decir cuál es la estrategia de los novatos. Yo me incluyo porque yo cuando conocí este indicador también cometí el mismo error y seguro que muchos os vais a sentir identificados. De hecho, aquí podría quitar la EMA porque no nos hace falta para poner en situación lo que os voy a explicar. Mucha gente tiende a, cuando ve un fractal por la parte superior, lo usamos como un indicador de reversión, es decir, vemos este fractal y nosotros hacemos una venta o un short, y por el contrario, cuando tenemos un fractal de color rojo por la parte inferior, hacemos un long porque lo usamos como si fuese algo que nos indicase reversión del precio. Bien, a que muchos seguro que os sentéis identificados con lo que os estoy comentando ahora. Bueno, el 99%, y yo cuando conocí este indicador también. Hoy vamos a usarlo de manera correcta. Para eso hemos puesto esta EMA de 200, vamos a darle otra vez a mostrar. Bien, aquí tenemos una tendencia alcista. ¿Cuál sería la manera correcta de usar este indicador? La manera correcta en una tendencia alcista, como es este caso, sería tomar como referencia el fractal superior, que como veis están siendo este punto, todos los que son de color verde. Tendencia alcista, todos los que son de color verde son los que tenemos que tener en cuenta. Hasta ahí todo claro, ¿no? Pues hay que tener en cuenta estos puntos de fractal y esperar a que el precio lo rompa simplemente, para así entrar en long continuando con la tendencia que llevamos, sin más. Y ahora vamos a verlo con ejemplos y vais a ver cómo es mucho más sencillo de lo que parece. Olvidaros de los fractales de color rojo, ya que estamos en una tendencia alcista, solamente vamos a tener en cuenta los pivotes estos verdes. Bien, aquí tenemos uno, vamos a marcarlos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en long? Bueno, aquí vemos que si marcamos aquí esta zona, más o menos, bueno, casi igual, están a la misma distancia. Para hacer un long tenemos que esperar a que el precio rompa por encima del fractal anterior. Bueno, en este caso son dos fractales porque están a la misma altura, igual da uno que otro, a que el precio rompa el fractal anterior. ¿Dónde el precio rompe el fractal anterior? Aquí veis la vela de confirmación. Vamos a alargar un poco más esto. De hecho, vamos a acercar más esto para que lo veáis bien. Recordad, ahora mismo estamos en tendencia alcista. Fijaros, esta vela verde acaba de romper el fractal anterior.
o en este caso los dos fractales anteriores. Lógicamente hay que esperar a que la vela termine de desarrollarse y empiece una vela nueva. Aquí haríamos nuestra entrada en long. Este sería el punto exacto. Gestión de riesgo. Bueno, esto es lo de siempre, ¿eh? Tenemos una zona por aquí, tenemos otra zona más abajo, pero bueno, eso ya es demasiado para tener en cuenta. Pero bueno, esta zona sí es importante tenerla en cuenta, así que ya sabéis, yo me aparto y ahora vamos a por la gestión de ganancia o a por el take profit. Lógicamente, como hacemos siempre, buscando máximos anteriores. Además, tenemos aquí un punto de referencia muy bueno, que es este fractal de Williams que tenemos aquí precisamente. Si algo bueno tienen los fractales o el fractal de Williams en este caso es que me marca muy bien los máximos y los mínimos. Bien, pues ya sabemos aquí que aquí sería nuestro punto para cerrar la operación. Ahí lo tenemos. Bien, seguimos, porque esto no termina aquí. Vamos con otra operación. Vemos aquí un fractal, aquí otro fractal más bajo. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? A que haya una rotura de estructura que supere el fractal anterior. ¿Dónde tenemos el fractal anterior? Miradlo aquí. Mucho cuidado, porque aquí tenemos un fractal que es superior al anterior y estamos en tendencia alcista, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a tener en cuenta, en este caso, el fractal más alto. Lo primero vamos a trazar la estructura. Creo que se ve perfectamente donde aquí tenemos este máximo, aquí el precio llega a la misma zona. ¿Y qué pasa aquí? Que rompe esa zona. Rompemos toda esta estructura, os lo voy a marcar. Toda esta caja que tenemos aquí o estructura. Fijaros cómo esta vela lo rompe. Nosotros entraríamos en esta vela siguiente. Esta sería nuestra vela de entrada. No sé si os estáis dando cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy siempre entrando cuando se rompe una estructura y deja atrás al fractal anterior, igual que he hecho en la anterior operación. En este caso estoy teniendo en cuenta el segundo fractal anterior porque es más alto que el fractal anterior. No pasa nada, se rompe la estructura y veis que aquí me marca un nuevo fractal que, como estáis viendo, ya es superior al anterior fractal. Genial, ahí tenemos otra operación. No me voy a meter mucho en la gestión de riesgo porque esto es siempre igual. Aquí vemos que tenemos una zona importante, la cual es necesario apartarnos de ella, y la toma de ganancia pues estamos en lo mismo, buscando siempre niveles de máximos anteriores. Si los tenemos, no lo sé si los tenemos, ¿vale? Tenemos diferentes puntos, diferentes máximos. Mirar qué bien se corresponde este máximo, este punto de aquí. Los demás ya están a un nivel demasiado bajo, pero este se corresponde muy bien. Quiere decir que esta zona, si la llevamos hacia aquí, sería un buen punto para la toma de ganancias. Bien, fijaros ahora, porque ahora estamos, pues bueno, se acaba la gráfica, esto ya es a tiempo real. Y ahora, ¿cuándo entraríamos en long? Mucha gente se estará preguntando cuál sería el momento de entrar en long ahora mismo, teniendo en cuenta que el precio siga subiendo. Claro, si de repente el precio empieza a bajar, se empieza a meter por la EMA, entramos en un rango, lógicamente se terminó la tendencia alcista. O si por el contrario el precio se empieza a poner por debajo de la EMA, supongamos que la EMA empieza a hacer así y el precio se empieza a poner por debajo, estaríamos ante una tendencia bajista. Entonces ya se acabó, hay que buscar otra moneda y ya está. Pero teniendo en cuenta que esto continúe hacia arriba, ¿cuál sería el punto de entrada? Eso es lo que vamos a ver ahora. Fijaros que tenemos aquí un fractal, tenemos otro fractal aquí inferior. ¿Cuál es la estructura? Fijaros en la estructura, eso lo primero, hay que ir viéndolo antes de que se vaya desarrollando, ir viéndolo. Bueno, aquí podemos marcarnos este área, podemos dejarlo ahí marcado. En el momento que esto empiece a desarrollarse, en el momento que rompa esta zona, sería nuestro punto de entrada. Tiene que dejar atrás este fractal de atrás, el anterior, y a ser posible ponerse, ya no digo rebasar a este, pero al menos estar a la misma altura y a ser posible un poco por encima. Siempre tiene que romper la estructura posicionándose por encima de los fractales anteriores. Esa es la manera correcta de usar el fractal de Williams, amigos. Vamos a ver cómo se comportaría una tendencia bajista. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros
futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bueno, tenemos aquí esta tendencia bajista. Aquí es todo lo contrario. Aquí vamos a tomar como referencia el fractal inferior, el de color rojo. Esperamos a que el precio rompa la estructura que lleva el fractal anterior para entrar en short y así continuar con la tendencia bajista. Bien, vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ponerlo un poco más grande porque si no, no vemos nada. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, este aquí. Aquí tenemos un fractal y vemos que tenemos una estructura que ya viene de aquí atrás. Una estructura donde hay una resistencia, hay un soporte. Aquí, si continuamos con el mismo área, vuelve a haber un soporte. Necesitamos romper esa zona, toda esta zona que estoy marcando, necesitamos que se rompa para entrar, dejando este fractal atrás. ¿Dónde se rompe la estructura? Bueno, aquí lo tenemos. Podemos tomar como referencia esta primera vela o esta segunda vela. Si no estamos todavía seguros, recordad que estos son áreas. Por eso digo que puede ser la primera vela o puede ser la segunda, ¿vale? Es un área. No pasa nada, igual da esta vela que la siguiente. Para más confirmación, si hay que esperar una vela más, se espera. Pero la siguiente vela cerrada, entramos. Gestión de riesgo. En este caso vamos a buscar zonas de peligro. Tenemos aquí este techo o resistencia. Bueno, techo o resistencia que también actúa de soporte dependiendo por dónde pase, ¿no? Por ejemplo, aquí actúa de resistencia, aquí actúa de soporte, aquí vuelve a actuar de resistencia. Entonces nuestro stop loss vamos a apartarnos un poco de ahí. ¿Hasta dónde llevamos nuestra toma de ganancias? Pues es otra vez lo mismo. Tenemos aquí todos estos mínimos que nos fue dejando el precio y aquí está la clave. Hay que buscar la zona que consideremos más fuerte. Esta no nos dice nada, pero estas tres zonas o estos tres mechazos están al mismo nivel, así que es la zona que tenemos para cerrar la operación. Ahí estaría. Llevaríamos nuestro profit justamente ahí. Fijaros cómo se corresponde todo a la perfección. Quiero aclarar que, lógicamente, como cualquier estrategia, tiene sus lagunas. No penséis que esta estrategia es milagrosa porque no lo es. Va a haber momentos en el que entremos en short o en long a favor de la tendencia, respetando y dejando atrás el fractal anterior, y el precio se va a ir en nuestra contra y vamos a tocar el stop loss. Eso es ley de vida, ¿vale? Siguiente fractal. Salimos de esta operación, de esto ya nos olvidamos, vamos al siguiente fractal y vemos la estructura que lleva. ¿Qué estructura tenemos aquí donde este fractal? Bueno, ya olvidándonos de lo anterior, ¿eh? Este fractal vemos que tenemos una zona que viene de aquí, podemos estirarla siempre. Ahí lo tenemos. ¿Qué vemos ahí? Fijaros que ahora mismo lo de atrás, de aquí para atrás, olvidaros, ¿eh? Ahora estamos con este fractal de aquí. Pensar que ya hemos cerrado aquí esta operación, hemos tomado nuestras ganancias, vamos con este fractal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esperar a que se rompa esta estructura nueva que tenemos aquí, ¿vale? Antes estamos teniendo en cuenta una estructura, ahora otra, acompañando parte de la estructura anterior, pero conformando una estructura nueva, que viene a ser todo esto, todo este arco. De hecho, ya os he llevado hasta la rotura. Mirad aquí cómo rompe toda esta zona para abajo. Aquí, igual que antes, podemos tener en cuenta la primera vela o la segunda vela, y así sucesivamente, un fractal, otro fractal. Siempre, si tenemos aquí un fractal y el siguiente fractal es más alto, en este caso más bajo que el anterior, tenemos que esperar a que se rompa la estructura entera que me deje atrás los dos fractales, al igual que hicimos antes en la tendencia alcista. ¿Qué estructura sería esta? Fijaros que en esta estructura tengo un fractal aquí y otro fractal aquí. No me sirve con romper la primera estructura, porque yo si marco aquí un área, vemos que el primer fractal ya se rompe aquí. Aquí se rompe el primer fractal. Pero ¿qué pasa? Que tenemos aquí este otro fractal. Entonces es necesario romper la estructura y dejar este fractal, incluso este otro fractal que tenemos aquí, dejarlos atrás, aquí. Bueno, de hecho aquí ya estaríamos ya casi ante un cambio, ¿veis? ¿Vale? Pero mientras la tendencia dure, así es como se usan los fractales. Aquí vemos que ya nada, ¿eh?
entraríamos en un rango, todo rango, hasta después, vale, tendencia alcista, que fue después donde hicimos el otro análisis, me parece. Sí, aquí fue donde hicimos todo el análisis anterior de la tendencia alcista. Pero aquí ahora mismo entraríamos en un cambio de tendencia, ya lo veis. Aquí hubiéramos entrado aquí a vela cerrada, os pongo en contexto, vela cerrada, hubiéramos entrado aquí, bueno, aquí o aquí, en una de las dos. Vela cerrada, aquí hubiéramos entrado. Y esta operación la hubiéramos perdido. La hubiéramos perdido claramente porque estamos ante un cambio de tendencia. Fijaros, aquí esto ya no sigue bajando, sino que hace así y ya viene el precio a juntarse con la media y empieza el precio a lateralizar, ¿vale? Como os comenté antes, aquí no todas las operaciones se aciertan. Normalmente cuando esta estrategia falla es cuando nos pilla, como ahora nos pilla el toro en un cambio de tendencia. Pero si cogemos una tendencia definida desde el principio, la mayoría de las operaciones van a ser ganadoras, porque el precio, según va subiendo o bajando en una tendencia, bien sea alcista o bajista, siempre va rompiendo pequeñas estructuras, y para eso nos vamos a guiar por los fractales. Espero que os haya gustado esta estrategia. Seguramente habrá quien ya la conocía, para otras personas será algo nuevo, algo novedoso. Espero que ante todo os haya gustado la explicación y sobre todo que ahora veáis la herramienta del fractal de Williams con otros ojos y con otra perspectiva, y no tomando, como os comentaba yo al principio del vídeo, usándolo como un cambio de reversión, porque no tiene nada que ver. Y sé que mucha gente, mucha gente lo usa de esa manera, de manera errónea. Yo también lo hacía, ¿vale? Y esto pues os explico básicamente, pues bueno, pues para que no caigáis en errores que yo también cometí, ¿de acuerdo? Bien, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, un comentario. Si estáis viendo este vídeo, me imagino que ya estáis suscritos al canal. Si no lo estáis, os invito a que lo hagáis, también a que os unáis al grupo de Telegram. Y ya he dicho esto, sin más, amigos, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos.